Bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que te ayudará a solucionar tus dudas relacionadas con aspectos financieros, fiscales y económicos. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Mundo Empresarial de todos los miércoles en punto de las 12 de mediodía. Estamos completamente en vivo. Hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021. Le tengo cierta información financiera, económica, fiscal muy interesante para usted, estimado empresario, ya sea persona física o moral. Le comparto las distintas vías de comunicación. Aquí en Cabina Saltillo, 844-309-3839. Con nuestros amigos de la región Laguna, 871-711-0064. A través de Facebook, 104.1 FM Radio Universidad. En Twitter, @XHUACS. Escríbanos a nuestro correo electrónico que es contacto@narvaezconsultores.com, o bien escúchenos en nuestra página de internet guadecradio.com. Hoy miércoles 8 de septiembre es muy importante en materia económica y fiscal para el año 2022. ¿Por qué? Porque el día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el proyecto del paquete fiscal que va a regirnos como país en materia de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio 2022. ¿Cuál es el proceso? Lo recibe hoy o lo recibió la Cámara de Diputados. Ellos tienen cierto plazo que se les vence por ahí en el mes de octubre para discutir o analizar los cambios propuestos. Si están de acuerdo, los envían a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores revisa y si hay algún cambio, lo regresa a la Cámara de Diputados. Se vuelve a regresar a la Cámara de Senadores y ya por fin la Cámara de Senadores lo envía al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que normalmente en esta nueva administración federal, pues normalmente se está publicando por ahí la primer quincena del mes de diciembre de cada año. En este caso, pues obviamente se publicaría en el Diario Oficial los cambios fiscales a más tardar del 15 de diciembre de este 2021. Me llama la atención un cambio interesante que considero yo muy importante para usted, estimado empresario, ya sea persona física o moral, y siempre y cuando usted realice actividades empresariales. Esto que le comento se refiere a modificaciones con la obligatoriedad del dictamen fiscal, dictamen de estados financieros emitido por un contador público registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obviamente el Servicio de Administración Tributaria. Con motivo de esta propuesta se modificarían y se está enviando modificación a los artículos 32A y 32H de Código Fiscal de la Federación. El 32A se refiere a los requisitos que deben de cumplir los contribuyentes para optar. Ahorita, hasta el día de hoy y hasta el 31 de diciembre de 2020, el dictamen fiscal es optativo. En este 32A se señalan cuáles son los requisitos. Le comento uno de ellos, que dicho contribuyente que opte por dictaminar sus estados financieros, sus ingresos del ejercicio inmediato anterior acumulables para efectos del impuesto sobre la renta sean superiores a 100 millones de pesos. Esto es, los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a esa cantidad ni siquiera pueden optar por hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. El 32H de Código Fiscal se refiere a cierta información sobre la situación fiscal de otro tipo de contribuyentes que no caen dentro del artículo 32A de Código Fiscal de la Federación. Es necesario realizar las adecuaciones correspondientes en los preceptos legales que hacen referencia únicamente
a la posibilidad de optar por presentar el dictamen fiscal, a efecto de que estas modificaciones también contemplen su obligatoriedad. Se está contemplando que el dictamen fiscal sea obligatorio para ciertos contribuyentes, no en sí el universo en general de contribuyentes que están dados de alta en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes. Para ciertos contribuyentes va a ser obligatorio. Esto es por ello que se pretende o se propone modificar los artículos 4º, primer párrafo de la Ley de Impuesto a la Renta, que se refiere a los tratados internacionales. Se pretende también modificar el artículo 42 de la Ley de Impuesto a la Renta, que se refiere a las operaciones con partes relacionadas y que las mismas estén a precio de mercado. Y finalmente se propone modificar el artículo 76 de la Ley de Renta, que dicho artículo se refiere a las obligaciones de los contribuyentes, en este caso específicamente a las personas morales, y se pretende modificar la fracción 19, el cual menciona ahí de presentar cierta información para aquellos contribuyentes que opten por dictaminar. El cambio sería en el sentido de eliminar esa palabra, esa frase de optar, sino que diga los contribuyentes que estén obligados, etcétera, etcétera. Entonces, esta obligación está en materia de impuestos sobre la renta. Lo considero muy, muy, muy importante, simplemente nada más por señalar un ejemplo. Hasta ahorita, como está la ley de impuestos, el Código Fiscal de la Federación 32A, que nada más señala a ciertos contribuyentes arriba de 100 millones de ingresos, entonces los contribuyentes que no llegan a ese parámetro, obviamente ya le comenté, no pueden ni optar si quieren dictaminarse. Entonces están de alguna manera indefensos en relación a aquellos que sí están optando por dictaminar sus estados financieros. ¿A qué me refiero con este comentario? Existe claramente en el Código Fiscal de la Federación, artículo 48, que se refiere a las visitas domiciliarias que la autoridad fiscal puede hacer dentro de sus facultades fiscales que le confiere el propio código, y una de ellas es la visita domiciliaria. Ese artículo que le comento, que es el 48, señala claramente que, y le parafraseo casi literalmente lo que dice las autoridades fiscales deberán, así es imperativo, deberán retirarse del domicilio fiscal del contribuyente visitado, siempre y cuando dicho contribuyente opte por dictaminar sus estados financieros. Entonces ahí el contribuyente le demuestra que voy a optar por dictaminar mis estados financieros. Automáticamente la autoridad se retira y se espera hasta que no se presente el dictamen fiscal. Entonces aquellos contribuyentes hoy en día que no rebasan ese límite de ingresos, entonces ellos no tienen ese fundamento, esa defensa, ese recurso. Suponiendo y concediendo que el próximo año proceda esta reforma en materia del 32A de código, entonces los contribuyentes que estén obligados automáticamente tienen ese medio de defensa, y que la autoridad se retire hasta en tanto no se presente el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio del cual la autoridad está ejerciendo sus facultades de comprobación. Lo considero muy importante. ¿Qué es el dictamen fiscal, estimado empresario que me escucha? Pues bueno, lo firma un contador público certificado y registrado ante el Servicio de Administración Tributaria, un contador público colegiado dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él aplica sus normas y procedimientos de auditoría para cerciorarse que los estados financieros del contribuyente auditado cumplan con las normas internacionales de información financiera, así como las normas internacionales de auditoría. Él revisa la situación financiera, la situación fiscal del ejercicio. El dictamen fiscal es por ejercicio, emite su opinión
se requisita toda esa información a través de un dictamen fiscal, un formato, un archivo que elabora el Servicio de Administración Tributaria, que se le llama CIPRED. Ese CIPRED se firma por el representante legal del contribuyente y por el contador público autorizado, se firma y se envía de forma electrónica al SAT. El SAT revisa, analiza y si cree necesario, pues bueno, requiere en primera instancia, que eso también es otro valor agregado, si de la revisión que ejerce el Servicio de Administración Tributaria al dictamen del contribuyente persona moral X SASB le surgen dudas, entonces a través de reglamento de código artículo 52, la autoridad debe en primera instancia, lo que conocemos como revisión secuencial, requerir primeramente al contador público autorizado que emitió ese dictamen, requerirlo, solicitarle la información que aclare las dudas que así tenga el Servicio de Administración Tributaria, y de no satisfacer sus necesidades de información o de requerimiento, automáticamente entonces ahora sí puede requerir al contribuyente. Entonces esta es otra ventaja que tendría usted, estimado empresario, al no tener molestias innecesarias. Pregúntale mejor a mi auditor, ahí están los datos, correo electrónico, etcétera, etcétera. Y cualquier duda, pregúntale ahí a mi auditor, y a mí como contribuyente no me molestes. Entonces, ahí van dos valores agregados que le comento que traería como consecuencia de autorizarse que el dictamen sea obligatorio a partir del año del 2022. Entonces, ahí está enterado, tómelo en consideración. Cambiando de tema y hablando ya de un tema económico, le comparto como cada primeros días del mes siguiente el indicador IMEF que nos envía muy amablemente el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Esto es qué sucedió en la economía de nuestro país en este mes de agosto pasado. El indicador IMEF manufacturero disminuyó 0.6 puntos en agosto para cerrar en 51.3 unidades, con lo cual se ubicó en zona de expansión por arriba de los 50 puntos por sexto mes consecutivo. Su serie tendencia ciclo disminuyó 0.2 puntos para ubicarse en 51.4 unidades y registrar 7 meses consecutivos en zona de expansión. El indicador IMEF no manufacturero registró una disminución en agosto de 2.2 puntos para cerrar en 50.1, manifestándose en zona de expansión por 6 meses consecutivos. Su serie tendencia ciclo disminuyó 1.1 unidades para quedar en 51.1 y ubicarse en zona de expansión por séptimo mes consecutivo. Los resultados del indicador IMEF indican que durante agosto se presentó una desaceleración de la actividad económica, principalmente en el sector no manufacturero, que esto es comercio y servicios. Las tendencias ciclo, tanto del sector manufacturero como del sector no manufacturero, permanecen en zona de expansión, esto es por arriba de los 50 puntos. Sin embargo, ambas volvieron a registrar una disminución en el mes de agosto. Asimismo, se destaca que por primera ocasión, por los servicios y el comercio, se ubicó por debajo del correspondiente al sector manufacturero. Estos resultados pueden ser consecuencia de las implicaciones derivadas del fuerte repunte de los contagios de COVID en esta tercera ola. Está usted informado, estimado empresario, en materia de económica, de cómo va nuestra economía, para que usted pues seguramente lo está sintiendo si está en el área de comercio y servicios. Seguramente tuvo cancelaciones de pedidos, de servicios, etc. Acompáñame a una pausa musical y continuamos para tocar un tema interesante en materia de Infonavit sobre el registro de padrón de proveedores de servicios u obras especializadas. Regresamos.
Ya regresamos a Mundo Empresarial por Radio Universidad. Continuamos con otro tema muy diferente al económico, pero sin embargo sí con la obligación de que usted, estimado proveedor que cuenta con el registro y proporciona un servicio u obra especializada. Si recuerda, la semana pasada, el miércoles, le comenté sobre el aplicativo que ya tiene listo en su página el Instituto Mexicano del Seguro Social para que esos proveedores que están registrados en el REPSE, coloquialmente así se conoce, eso fue el nombre que le puso por ahí la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el registro de proveedores de servicios u obras especializadas. Y bien, ahora le tocó el turno al Infonavit, lanza el sistema para ayudar a empresas REPSE a cumplir con reforma al outsourcing. El Infonavit desarrolló el sistema de información de subcontratación, SISUB, sus siglas, donde las empresas y personas físicas registradas bajo el régimen de prestación de servicios especializados podrán cargar de forma electrónica la información de los contratos celebrados durante un cuatrimestre. Esta plataforma ayudará a los empresarios a cumplir con lo dispuesto en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit, con base en la reciente reforma de subcontratación laboral u outsourcing. De acuerdo con la reforma de subcontratación laboral, las empresas y personas físicas que hayan obtenido su registro en el REPSE ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social están obligadas a proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el periodo de que se trate, como se establece en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit. Esto es, entró en vigor, recordará, ya entró en vigor los cambios a distintas leyes fiscales, incluyendo obviamente la ley del Infonavit, a partir del 1 de septiembre, o sea, hace prácticamente días, una semana. Entonces, yo voy a informarle sobre los contratos celebrados al Infonavit, los contratos que haya celebrado a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, cuando a más tardar el día 17 de enero de 2022. Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, el instituto puso a disposición de los empleadores el sistema de información de subcontratación, que es el SISUB, una plataforma disponible desde el 1 de septiembre de este año que permite cargar en forma electrónica la información correspondiente a los contratos celebrados y todos los registros patronales que estén vinculados, así como las modificaciones o adiciones a los mismos para cumplir con el requisito que establece la ley del Infonavit. Le comento que a través del SISUB, las y los empleadores podrán cumplir con sus obligaciones vía electrónica durante las 24 horas del día, dar seguimiento a sus solicitudes en línea y recibir notificaciones vía correo electrónico. Para ingresar al SISUB es necesario acceder al portal empresarial del Infonavit y seleccionar en el menú Mis trámites la opción Sistema de Información Subcontratación. La actualización de la información deberá realizarse de manera cuatrimestral conforme al siguiente calendario. Imagínese, y si tú, ese estimado empresario, en el año ya de 2022, pues bueno, de los contratos de enero a abril, que es el primer cuatrimestre, se presentarán a más tardar el 17 de mayo. De mayo a agosto, esos contratos debo presentarlo a más tardar el 17 de septiembre. Y los contratos de septiembre a diciembre de 2021, pues los deberé de estar presentando el 17 de enero del año siguiente, o sea, del año 2023. Entonces, esto es la obligación para aquellos proveedores de servicios u obra especializada. Lo mismo en el Seguro Social que le comenté la semana pasada. Comentaba hace un par de horas con un colega que sus clientes, o sea, el que recibe el servicio u obra especializada, les están pidiendo ya información en forma mensual.
Y aquí nada más quiero distinguir que no vayamos a confundir la obligación que tienen ellos, el pagador del servicio o las obras, en materia de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Ellos tienen la obligación de solicitarle al proveedor de servicios u obras especializadas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Una de ellas es el adecuado cumplimiento de sus cuotas obrero-patronales. Esto que le comento hoy del Infonavit no es obligación más que de usted como proveedor de servicios. Usted va a informar al Infonavit, va a informar al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que soliciten ahí en sus aplicaciones. Ya por otro lado, pues usted, proveedor de servicios u obras, deberá entregarle información, la información que le solicite su cliente, en este caso el pagador del servicio u obra, porque él debe de cerciorarse mensualmente en que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces ahí hago el distingo para no confundir y que usted, estimado colega que me está escuchando o preparador de la información financiera o fiscal, que piense que no le debe de proporcionar información a su cliente más que por cuatrimestre. No, esta obligación es para cumplir con las obligaciones fiscales con estas dos entidades fiscalizadoras. Cambiando de tema y en materia igual de reforma del outsourcing o la eliminación, le comento que en México, a través de una encuesta, el 74.2% de las empresas planea pagar utilidades en el año 2022 derivados de la reforma al outsourcing. Esto, pues bueno, muy buena noticia para los trabajadores, no tanto para el empresario. Tras la reforma en subcontratación de abril de 2021, las empresas se han replanteado los esquemas de contratación y modificación de sus plantillas laborales e incluso las compensaciones que otorgarán en 2022. Los cambios recientes en las leyes laborales y de materia fiscal han reforzado a las empresas a adoptar estrategias e iniciativas enfocadas en una nueva normalidad, al bienestar integral de sus trabajadores y a la continuidad de los negocios en un ambiente de turbulencia, en donde el 74.2% de las organizaciones prevé pagar utilidades a sus colaboradores tal y como está dispuesto o estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Tras la información de subcontratación a esta reforma de abril 2021, las empresas se han replanteado los esquemas de contratación y modificaciones de sus plantillas laborales e incluso las compensaciones que otorgarán en el año 2022. En tanto, lo que corresponde al pago de utilidades, el pulso de las organizaciones a nivel nacional está orientado de la siguiente manera. 1. Fijar un reparto de la PTU garantizado, es un 14.5%, otorgar PTU conforme a lo establecido a la ley, el 74.2% que le acabo de comentar, e implementar un bono complementario de PTU, tal vez para aquellas empresas que no generaron base gravable para el pago de utilidades y sí tener conforme o contentos a sus trabajadores. Y bien, hasta aquí los temas que tenía preparados para usted el día de hoy. Espero sean de su agrado y de su utilidad. Se despide de usted Abraham Narváez Arellano. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 12 del mediodía en su programa Mundo Empresarial. Le comento que semana a semana le estaré comentando los avances que vaya teniendo el paquete de reforma fiscal y en qué consisten esos posibles cambios. Recuerde que Raquel Buenrostro, titular del SAT, señaló en meses pasados que no habrá incremento en impuestos y sí alguna reforma a los grandes contribuyentes. Que siga teniendo usted un excelente miércoles, que pase buena tarde. Saludos. El tiempo se ha terminado. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 12 del mediodía para ayudarte a solucionar tus dudas relacionadas con el mundo empresarial.
Solo por Radio Universidad 104.1 FM. Audio activa tus ideas.